Las historias que han marcado a México. Los escándalos que hacen historia. Ahora los puedes escuchar en Dramamex. Nuestra primera serie, Colosio. Búscanos en donde tú escuchas tus podcasts. Dramamex. Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Lola Dinamita, campeona de lucha libre con 50 años de trayectoria, cuenta cómo venció prohibiciones, machismo y violencia para seguir arriba del cuadrilátero. Caídas, empoderamiento y su paso a dar cursos de defensa personal en la UNAM y la UAM. Almadelia Fuentes nos cuenta una historia que golpea donde más importa. Así se oye mi cuerpo mientras cae e intento hacer planchas. ¿Quién iba a pensar que caer fuera tan, pero tan cansado? 15 caídas al hilo. O pone el puente, o agarra una pierna, o le agarra el cuello. No se deje. Derribe. Vamos por él. Venga, chicas. Tiene brazos, tiene piernas. Métale zancadilla, váyase por él. La cabeza, todo usamos, todo. Sobre de la Junto con otras 15 chavas, estoy tomando un curso de defensa personal con la más legendaria de las luchadoras, Lola Dinamita González. Porque esta mujer que ves aquí, serena, con un hablar pausado y tranquilo, sufre una metamorfosis muy cañona arriba, ¿no? Y sí. Eso, de frente. Asegúrala bien. Vete por ella o por él, sí. Pero firme. Ve por ella luego. Y saca, mira, ya lo tienes aquí la cabeza, asegúrala para que saques la patada con efectividad. Lola tiene 66 años y no para. Se mueve de un lado a otro del salón, pone ejercicios, enseña cómo hacerlos. Te llama la atención si no los haces con la seriedad debida. Lola ha sido campeona nacional de lucha femenil, campeona en Estados Unidos, en Japón, en varios países de Centroamérica. Suma 3 títulos nacionales y 8 internacionales. Ganó máscaras, cabelleras, todo tipo de torneos. En un solo día, el 24 de abril de 1986, rompió 2 récords. Se coronó campeona de fisicoculturismo en el entonces Distrito Federal y campeona mundial de lucha libre en el toreo de 4 caminos. En esa época, en la capital del país estaba prohibida la lucha libre femenil y por eso Lola se coronó en el Estado de México. Aunque esta prohibición nunca fue decretada ni hubo algún comunicado oficial que explícitamente les prohibiera luchar, desde fines de la década de 1950, las mujeres no podían subirse al ring en la Ciudad de México. El regente de la ciudad de ese tiempo así lo decretó de manera no oficial, pero todas sin conocer nuestros derechos constitucionales para defender nuestros trabajos, acatamos el mandato, aunque en muchos lugares de la República llenábamos las arenas de lucha libre anunciando que las mujeres iban a luchar. La prohibición se atribuye a Ernesto P. Uruchurtu, conocido como el Regente de Hierro, que gobernó durante la época dorada del nacionalismo y el moralismo de Estado. En ese entonces, las mujeres debían ser unas señoras muy coquetas, muy elegantes y muy delicadas, consagradas a su hogar, al bienestar de su señor marido y al cuidado de sus tiernos hijos. Así que las luchadoras eran vistas como transgresoras de eso que era considerado lo femenino. Practicar un deporte rudo las convertía en un peligro, en unas machorras vulgares que atentaban contra las buenas costumbres y la moral.
Así que las cabelleras y las máscaras portadas por mujeres eran desterradas, obligadas a pelear en lo que entonces se llamaba provincia, y eso significaba ganar menos y estar alejadas de su familia. Era como, sí entender el trabajo, sí entender la entrega, la responsabilidad y el compromiso, pero era como, ¿por qué yo no puedo salir de paseo los domingos con mi familia? ¿Por qué tengo que estar tan lejos? Porque pues siempre teníamos que estar fuera de la capital y eran los días que más teníamos trabajo. Uruchurtu gobernó de 1952 a 1966, pero las mujeres pudieron luchar en el Distrito Federal hasta mediados de los 80s. Las empresas se empezaron a dar cuenta, las empresas de lucha libre, cuánto les convendría tener en cartelera mujeres luchadoras. Y tramitaron permisos y empezamos a llenar arenas de lucha libre en la capital. El 12 de diciembre de 1986, las mujeres volvieron al cuadrilátero chilango. Algunos textos atribuyen a Lola la habilidad de haber esquivado esa prohibición, precisamente haciendo fisicoculturismo en la capital y luchar libre en el resto del país. De hecho, me cuenta que ella ya viajaba mucho a Japón, pero que siempre tenía cartel en el Estado de México. En mi caso tuve largas temporadas en el toreo de Cuatro Caminos, con llenos impresionantes, una época dorada, sobresaliente, en que las figuras mundiales de la lucha libre venían. Hoy en día, mujeres pueden encabezar algún programa que por mucho tiempo estuvo, pues sí, no éramos bien aceptadas dentro de luchas más que en luchas especiales, cuando mucho. Voy a pasar una por una. Voy a empezar con esta arma. A ver, la nariz en la lona y luego regresas y luego la frente. Vamos, piérdele el miedo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ya es la cuarta sesión del taller de autodefensa y soy la única mayor de 30 años que sigue aquí. De hecho, pues tengo 53, pero acá ando, intentando completar cada ejercicio sin demasiado éxito, por cierto. Antes hacía 1500 planchas, ahora apenas hago 50. Lola me lo dice en susurro, casi al oído, luego de elogiar mi valentía para asistir. Sí, la verdad que sí me siento valiente, aunque ese valor no me alcanza para dejar que alguna de mis compañeras me tire. Lola, en cambio, se avienta una y otra vez sobre la colchoneta para enseñarnos cómo hacerlo sin lastimarnos. Lola es la única luchadora activa de su generación, pero no vive de ser leyenda. Se mantiene vigente, luchando, pero también reinventándose. He estado como aprendiéndome a amar yo diferente, ¿no? Y eso me ha dejado en segundo lugar el amor de la lucha libre, porque me anda costando la vida también, ¿no? Entonces entendí que el público, que la lucha sí son muy importantes en mi vida, pero que sí tengo que regresar a ese yo que se había destruido y reconstruirlo, y de ahí me puedo dar y de ahí puedo amar más y mejor tanto la lucha como el público, porque sí cambia el orden, ¿sabes? Y me estaba costando la vida. Le pregunto cómo acabó dando talleres en la UNAM. Bueno, yo conocí a una mujer europea que se llama Nina Ocher, y ella me hizo una entrevista para la Casa de Cultura de su país, creo que no sé si es Viena o Praga, una de estas dos. Y yo le dije, es una situación como complicada, le digo, y estaba recién operada del hombro, recién salía de terminar las terapias de reconstrucción y todo, y de rehabilitación, y le dije, tú me vas a pagar por esta entrevista, porque ¿cuál es como tu finalidad, no? Me dijo, no me pagan por esta entrevista, mi intención es ponerla en la Casa de Cultura de mi país, ¿no? Y hacer una exposición con estos temas en mi país, ¿no? Entonces,
Ya platicamos, me invitó a un desayuno y me dijo, oye, ¿tú podrías hacer como lo mismo que haces arriba del ring con estudiantes de la UNAM? Y yo le digo, sí, pues siempre lo hago, de todas maneras yo siempre lo estoy haciendo, ¿no? Gracias a ese encuentro, Lola empezó a impartir talleres en el 2017. Que las mujeres vayamos más allá de este poder como intelectual y también nos empoderemos físicamente. Yo todo este tipo de mujeres, yo las veía muy frágiles, ¿sabes? Porque las veía físicamente frágiles, pero en su espíritu y en su mente bien poderosas. ¿Y qué es para ella dar clases a chicas universitarias? Es como un sentimiento de unidad, ¿no? Me provoca ese sentimiento de unidad, de saber que sí somos diferentes, que sí somos distintas, pero en esencia también somos muy parecidos, ¿no? Y el hecho de poder, sin que pierdas tu esencia femenina y que puedas sentirte poderosa físicamente, que puedas confiar en tus respuestas de tu aparato motriz para ciertas situaciones y momentos de vida, me hace sentir muy, muy bien, muy contenta, muy orgullosa, muy satisfecha. Lola siempre tiene palabras cálidas, de aliento para todas. Y todo el tiempo está interesada en aprender y hacer cosas nuevas. De Reiki a nadar, a hacer retiros, a dar talleres, a saludar a sus fanáticos en redes sociales. Me la encuentro en una conferencia de astronomía del Festival de Ciencia y Cultura del Aleph, en la UNAM. ¡Qué interesante!, me comenta. Hago funciones de lucha libre, pero el amor a la gente y arriba del ring me llaman. Ahorita me llaman y bueno, voy a un torneo donde hay, 20 jovencitas nuevas. No tengo necesidad de ir, pero la necesidad es la pasión, ¿no? La pasión, el amor que le tengo a la lucha libre, ¿no? Y ahí vamos caminando poco a poco y ve usted la forma en que Lola González está castigando a la Monster. Se sienta sobre ella, le aplica la llave de a caballo que inmortalizar el salto. Lola se coloca sobre el cuerpo de su oponente, con las piernas a los lados como si estuviera montando a caballo. Pone sus brazos alrededor del cuello para inmovilizarla. Luego le toma las muñecas y la convierte en una mecedora humana. Adelante, atrás. Una joven Lola se columpia sobre una luchadora conocida como la Monster Reaper. Es 1994. Una espléndida atleta, dice el locutor luego de que Lola, con su 1,63 de altura, vence a la canadiense de 1,70. Lola sabe dar show y está consciente y trabaja para eso. Yo, la verdad, pensaba que la lucha libre era solo eso, show. Veo sus fotos con sus trajes ajustados, sus botitas, su pelo dorado o cobrizo muy de los 80s, su fuerza evidente, la física, pero también la espiritual. Esto es mucho, pero mucho más que show. Lola empezó en su natal Chihuahua. Una amiga mía, llamada Loreto, me llevó a una función de lucha libre porque ella tenía un noviecito de luchadores de ahí, de los alrededores de la periferia, de las arenas de la periferia de la ciudad. Y yo de haber tenido ahí, unos 14 años, yo creo. Y pues la verdad es que me impactó muchísimo y no me gustó nada, ¿no? Como la violencia, como las sillas, los golpes, la sangre, todo eso. Y a esa corta edad y sin tener ningún antecedente, pues la verdad es que fue como bastante impactante, fue un choque grande y decidí como que nunca regresar ya a la lucha libre. Pero como al poco tiempo, no pasó mucho tiempo sin que mi amiga nuevamente me invitara, porque ya era la televisión la que estaba haciendo la invitación para presentarse, hacer una prueba, como un mini examen de quienes tenían como algunas capacidades físicas para poder desempeñar ejercicios básicos de aquí de la lucha libre. Y nuevamente, por acompañar a mi amiga, resultó que estaba yo como pez en el agua cuando me invitaron a subir arriba del ring, sin ningún temor, sin ningún nada.
limitación, hacía todo lo que me hacían y yo me quedé ahí, ella no regresó y yo me quedé 1 año y medio practicando lucha libre. Después de ese tiempo, estaba lista para debutar. Y bueno, pues le dije no me van a dejar y dijo el señor Gori Guerrero, que era el dueño de la arena y de la empresa, y dijo pues yo voy a hablar con tu padre y vamos a convencerlo. Y pues papá tenía mucho miedo de que yo fuera a quedar lesionada, ¿no? Y no tener cómo enfrentar esas situaciones. El 17 de julio de 1975, cuando tenía 16 años apenas, inició oficialmente su carrera en Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua. Durante 2 años luchó ahí. Y ya cuando empecé a luchar, entonces pues me di cuenta que no tenía tenía los conocimientos básicos, pero no tenía como ni siquiera la ropa adecuada para poder luchar, ¿no? Y cada cosa pues te cuesta, ¿no? Te cuestan las zapatillas, te cuesta una chamarra de presentación, un traje de baño, te cuesta todo este equipo. Entonces empecé a irme de mojada, lo que llaman de mojada, de ilegal, al Paso, Texas, para poder comprarme mis zapatillas, ¿no? Una ropa presentable para subir al ring. Dicen que infancia es destino, pero dicen mal, porque Lola siempre tuvo mucha ambición para hacer más de lo que se esperaba de ella. Yo ayudaba a mis padres con una ladrillera, ayudaba a mi papá y cuidaba a mis hermanos en lo que mi madre trabajaba, lavando ropa o de mesera en algún restaurante para ayudar en los gastos de la casa. Ha habido sí una parte de muchos valores de perseverancia, de resiliencia, ¿no? De fe sobre todo, y de esta parte de tener yo como mucha garra, ¿no? En la vida para mis metas, para ir adelante, ¿no? En esos años, cuando empezó su trayectoria, nacía la industria maquiladora en Ciudad Juárez. En 1970 había 20 empresas que maquilaban. Para 1980 ya eran 100. Me iban haciendo como la ilusión en mí de hacer las cosas más en grandes. Ahí llegó el movimiento de las maquilas, ¿no? Pareciera que era el único destino que todos teníamos ahí, ¿no? El poder trabajar en las maquilas. La primera función de lucha libre femenil en México fue en la capital del país en julio de 1935, hace 90 años, y solo había una mexicana, Natalia Vázquez, que vivía en Texas. Hasta 1950 las luchadoras que se presentaban en el país eran extranjeras, pero cuando llegó la televisión, las mexicanas agarraron cartel con nombres dignos de telenovela: la enfermera del médico asesino, la dama enmascarada, Chabela Romero, pero solo podían dar función fuera de la ciudad. Éramos muy mal vistas, esta cuestión de ser lesbiana, esta cuestión de que era obviamente un deporte pues muy marcado por el territorio de los hombres, ¿no? Vestidores, gimnasio, ¿no? Así como demasiado. ¿En qué momento quisiste ser la número 1? Desde que empecé, desde que tenía 15 años, veía una revista, nada más había de lucha libre, y en esa revista salían varias arenas de aquí de la capital, y entonces había como 20 arenas en la periferia, y yo decía, qué grandes posibilidades hay en esa ciudad que yo no conocía, ¿no? En el distrito, y algún día yo voy a estar allí. Muy difícil los comienzos, más sin conocer a nadie. Aquí llegamos y una persona me había dejado un teléfono en una gira que tuvo, y me dijo que ellas eran como las 6 o 8 de las que te hablaba, las pioneras. Y después dije, Chihuahua, pues no queremos conocer México. Y ya dijeron, nosotros queremos hacer un grupo de luchadoras nuevas, jovencitas, y con la audacia de la juventud, la inexperiencia, me acuerdo que yo
invité a mis compañeras y les dije, pues tengo el número de esta persona y vamos a llegar a su casa porque ella nos invitó y pues así. O sea, así a veces te pega, ¿no? Después de 1000 cosas, pues llegamos a su casa y nunca esperó vernos allí, a esas 4 niñas, bueno, jovencitas, con sus maletas diciendo, ya estamos aquí, ¿dónde vamos a luchar? Y no, pues obviamente nos regañó y nos dijo, no, es que así no se hacen las cosas y tal y cual. Y yo, sí, pero pues usted me dio el teléfono y nos dijo que cuando quisiéramos la buscáramos y ya estamos aquí. Y no tenemos para regresarnos. Aparte no teníamos para regresarnos porque ese dinero de los pasajes los habíamos obtenido de una lucha en Chihuahua y de Chihuahua agarramos el camión para acá y nos presentó a un promotor que empezaba a hacer las luchas independientes. Solo una de las 3 amigas que viajaron a la ciudad se quedó con Lola. Luego se casó y Lola siguió en solitario. Cuando tenía 21 años, Lola también se casó con Fishman, considerado uno de los luchadores más importantes de los 70s y 80s. Fishman ya tenía 2 hijas a quienes Lola adoptó. Y duramos ahí como 1 año y medio de novios y luego yo con la inexperiencia pero muy enamorada pensé que yo podría sacar adelante todo eso y él me pidió como condición retirarme de la lucha libre y yo acepté. O sea, él era muy triunfador, ganaba bien y todo, pero pronto la soledad se me vino encima con 20 años y con 2 niñas que no sabía cómo sacar adelante y nada más encerrada en un departamento y él mantenía a su familia, aparte a su madre, a sus hermanos, ¿no? Entonces era durísimo. Entonces yo dije, no, pues yo también tenía ganas de seguir progresando y apenas tuvimos una hija, ¿no? Y en común y luego antes de los 40 días yo ya estaba luchando otra vez. Me decidí, dije, no, esto no puede ser, no puedo más así vivir así. Y empecé a luchar a pesar de que él no quería y a contratar pues gente que nos ayudara para la casa. Y rápido como la espuma volví a subir. Estaba muy joven y esto ha sido lo mío desde un principio. Él nomás me decía, piénsalo bien porque esto va a acabar con nuestro matrimonio, ¿no? Esto, digo, pues de todas maneras va a acabar esto estando yo aquí porque no estoy bien tampoco. Y aparte con 3 hijas y tú manteniendo a tus hermanos y manteniendo a tu madre. Y yo, ¿dónde estoy? ¿No? Como, ¿dónde estoy en todo esto? ¿No? El matrimonio igual terminó. Lola ha contado muchas veces las 3 razones para tomar esa decisión: golpes, abandono y alcohol. Lola enfrentó violencia física y emocional en su matrimonio hasta que un día se defendió porque sintió que su vida corría peligro. Era un buen hombre, pero era alcohólico. Entonces no pudimos sacar adelante el matrimonio. Pues mucho por la enfermedad, los 2 éramos muy exitosos en la lucha y tampoco sabíamos llevarlo tan bien. No tenía yo ayuda, o sea, nada más éramos atletas de alto rendimiento y la parte emocional y toda esta parte psicológica, no, nada más éramos excelentes deportistas. Entonces pues también se nos venía encima todo esto, ¿no? El precio del éxito, la envidia, las calumnias, todo esto y nosotros nada más trabajando como máquinas, ¿no? Como máquinas. Enfrentó violencia física y emocional en su matrimonio hasta que un día se defendió porque simplemente sintió que su vida corría peligro. Dije, si yo me hubiera dado cuenta qué tan dañino estaba haciendo el entorno realmente para lo interno, pero también lo externo, igual hubiera buscado más asesoramiento, pero pues el hubiera no existe. Dio lo que tuvo que dar el matrimonio y eso también me ayudó a crecer, ¿no? Entonces, me llama la atención que aunque eran mediados de los 80s y no era tan común buscar ayuda terapéutica, Lola lo hizo. Y esta parte también de ir a terapia a las 3 y buscar nuevas formas de vivir la vida, ¿no? Que la violencia, yo ya iba a Europa, ya iba a Estados Unidos, y yo veía esta garra de estas mujeres, ¿no?
que no tenía nada que ver con la actitud de la mujer latina, ¿no? No tenía nada que ver. Esta parte de autosuficiencia de la mayoría de ellas, ¿no? Para trabajar, para capacitarse, para educarse, ¿no? Y para no estar esperanzadas a que un hombre les resolviera, aunque fuera su marido, ¿no? Sí. A los 30 años era una mujer divorciada, con 3 hijas y sin casa. Pues valiente siempre he sido con mucho arrojo desde pequeña. Creo que lo que más llevaba a terapia era cómo voy a sacar adelante estas hijas, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo me vuelvo a hacer de una casa si dejé todo lo que había construido con él? Pero en ese entonces, pues, era como, ¿tú te quieres divorciar? Vete. Yo mi casa no la dejo. Si tú estás promoviendo el divorcio, la condición es que yo me quedo con todo. Y yo estaba en terapia y me dijeron, estás muy joven, tienes mucho éxito, te vas a reponer rápido. Y la psicóloga veía un poco más que yo, ¿no? O sea, yo nomás veía que se había roto el sueño de la familia, que tanto nos pesa, ¿no? Que le pone uno ahí todo su valor casi de ser humano, en que las cosas funcionen. Y no, tenía razón. Me cuenta que siguió viajando casi siempre sola y ganando torneos. Viajó hasta el continente africano, a Alemania y sobre todo a Japón y Estados Unidos. Dice que en los 90 su éxito en el extranjero, particularmente con la Monster, causó malestar entre los promotores mexicanos que la vetaron de las arenas nacionales por casi un año. Esto la llevó a abrir mercado en Europa, Bélgica, Holanda, Irlanda, Hungría. O sea, decían que yo era la mejor del mundo, aunque no era, obviamente no es así, pero dentro de los países que visitaba, llegaba y pisaba y triunfaba. Y entonces, pues sí me calificaban como la número 1, la mejor del mundo y tal así. Todas esas etiquetas y decía, bueno, y entonces cuando yo conocí todos estos países y llegaba y la pegaba y la rompía, dicen por ahí, llegó, yo creo que un punto de quiebre fue que ya había ido, no sé, 20 años seguidos a Japón, 2 o 3 veces al año iba, y tenía una carrera bastante sobresaliente, y ya estaba como cansada de esos viajes, ¿no? Y no podía parar. Y nomás me veía en los hoteles así, y otra vez estoy aquí, que parece que no lo puedo parar, Esto es todo lo que hay en la vida, esto es todo así voy a vivir mi vida siempre. ¿Y por qué tengo que regresar a este país tantas veces y casi siempre iba sola, ¿sabes? Y ahí empecé a interesarme en unos talleres de autocontrol mental, y una cosa te va llevando a la otra, el querer buscar respuestas de algo que ya en lo material ya no se puede dar, ¿no? Que ya racionalmente ya no había como una respuesta que me llenara. En 1997 decidió retirarse. Yo había ido ya muchas veces al Japón y había visto cómo muy jóvenes se retiran allá en el Japón. Las retiran las empresas, ¿no? Y entonces dije, pues yo quiero, ya cuando tenía la segunda cirugía en puerta, dije, pues yo estaba en el top de la lucha ahí, y dije, yo me quiero retirar aquí, en este momento, en que yo creo que es como la ilusión de muchas, ¿no? Retirarse en la gloria y todo. Y moví cielo, mar y tierra para poder hacerlo, y después convencí a la empresa mexicana de lucha libre, a la Arena México, y bueno, pues me hicieron el favor de hacer una despedida gloriosa, ¿no? Su plan era un retiro por todo lo alto y mudarse a Países Bajos para consolidar su relación con un empresario holandés. Y no, las cosas no son como tú quieres, ¿no? No siempre son así. Y quise regresar y ya ya la empresa mexicana de lucha libre dijo que eso no era un juego, estaba su credibilidad de por medio. Y entonces pues ahí se vino una depresión inmensa, pero inmensa.
Entonces ya mi vida sentimental no iba para ningún lado, ya mi vida como madre, ya mis hijas estaban en pareja y no estaban conmigo, ya no tenía carrera y entonces duré con una depresión tremenda, como 3 años. Dice que vivía presa de su palabra, de la palabra de retirarse, de ya no luchar. Me puse a trabajar en un restaurante, 1000 cosas para poder mantenerme, pero seguía entrenando. Y en un momento me hablaron de AAA, empezaba AAA con mucha fuerza y me dijeron, pues se ha despedido de una empresa, pero no de la vida ni de México. Así que volvió al cuadrilátero y no se ha bajado desde entonces. Le pregunto si piensa ahora en su retiro. Sí, pero ya se me quitó lo soberbio, ya no digo yo cuándo, porque esa fue una gran lección para mí. Pensé que tenía todas las fichas del ajedrez en su lugar y ya me volví humilde con eso. Ya no puedo decir que mañana o que dentro de un año, creo que se la dejo una voluntad más grande, ¿no? Que es de Dios, que me ponga otra cosa. Bueno, ya ves, me han abierto las puertas en la UNAM, en la UAN, doy talleres, hago funciones de lucha libre, pero el amor a la gente y arriba del ring me llama. Aunque se niega a dejar la lucha, no es la misma que en su época de gloria. Es como si ahora mismo mi vida para mí valiera, ¿no? O sea, antes era, no, porque vale la fama, vale el prestigio, vale todo como toda esta parte externa de los méritos que hacía por el trabajo, por la carrera. Es mi última sesión del taller y soy la 6ª estudiante de la clase. No hay más. Lola nos enseña una nueva caída. Supongo que es una facilita porque antes de enseñarla me pregunta si quiero practicar. Aprendo cómo librarme si alguien me tiene atrapada del cuello. Aunque seguramente soy la peor de las alumnas, consigo aprender la maniobra y tirarme a la lona, ya sin miedo. En el piso sigo luchando. Primero mi contrincante está abajo, rodeo su cuello con las manos, me aplica la llave, logra mandarme al suelo y yo repito el movimiento. A estas alturas la verdad es que ya disfruto tirarme. Es verdaderamente liberador. Aprendo eso. Y aprendo los movimientos para frenar un golpe y controlar la cabeza de mi oponente para darle un rodillazo. Después de pocas clases, al menos ya sé cómo golpear sin lastimarme y cómo dominar a mi atacante. Hace algunos días logré aplicar una de las llaves cuando mi hija, mucho más fuerte y hábil que yo, me retó a enseñarle mis aprendizajes. Me sentí, como dice Lola, valiente y empoderada. Un poquito más, flexibilízate, Alma, un poquito, ahí lo tienes, pero gira más, hazlo más hacia atrás también. Ahí, eso, sí. Contamos 10, cada una. Una, sí, el cuello es el que se tiene que fortalecer. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarena. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.